todos, vamos a dar comienzo a los 11º encuentros en el lugar. Este año el título escogido es un clásico, la cuestión judía, un tema que tiene pues infinidad de facetas y de interpretaciones. Aquí pues vamos a explorar dos partes de este vasto territorio, y en esta primera sesión nos acompaña José Sánchez Tortosa. Él es, bueno, el título de su intervención es Los atajos de la identidad, diáspora, Shoah y sionismo, de lo cual pues él se ocupará de explicarnos a qué se refiere con esta tríada y con estos atajos de los que él habla. Sánchez Tortosa es doctor en filosofía con una tesis titulada El formalismo pedagógico. Ha escrito muchos artículos en el Catoblepas, ha escrito en el periódico El Mundo. Tiene varios libros publicados, uno de ellos con bastante éxito es El profesor en la trinchera, otro posterior es un poemario titulado Ajuste de cuentas, y pues es coautor de un reportaje sobre los campos de exterminio nazis que pueden ver en elmundo.es, titulado Viaje al Holocausto, y recientemente ha publicado la guía didáctica de la Shoah. Tiene además un par de blogs, uno de ellos es josesancheztortosa.com y El Jardín de Piculo, periodista digital. También pues, es el responsable de un proyecto filosófico didáctico titulado Proyecto Telémaco. Y bueno, pues esto simplemente es un apunte. Si alguno tiene interés, pues puede bien recurrir a él o buscarlo por la red, porque esto es una parte minúscula de su ya vasta obra. Sin más, le cedo la palabra. Pues muchas gracias. Bueno, ante todo, por supuesto, gracias a Iván Vélez por invitarme de manera tan acogedora, una acogida tan agradable en su ciudad natal. Y a todos los presentes, por supuesto, por tener la amabilidad de escuchar lo que yo pueda decir de estas cuestiones un sábado por la mañana con un tiempo tan agradable. Entonces, bueno, mi intención es sobre todo no defraudar, y para empezar intentaré justificar, recogiendo el guante lanzado, el título. Es cierto que el título de la ponencia puede resultar demasiado pretencioso o demasiado vasto. Entonces mi propuesta será ir dando forma, ir configurando el contenido, el sentido de la expresión de los atajos de la identidad a través del recorrido, que necesariamente será, digamos, rápido, pero que trataré de irlo enfocando a detenerme en aspectos muy concretos y que considero relevantes en esas tres fases muy amplias que son la de la diáspora, el proceso de exterminio de los judíos europeos bajo el Tercer Reich, y por último el sionismo y el Estado de Israel. Como no pretendo, como es obvio, hacer una exposición exhaustiva, como digo, intentaré detenerme en aspectos muy concretos. Además, la propuesta que voy a plantear es la de presentar una tesis. Puede resultar quizá algo arriesgada, pero que espero que se vaya viendo concretada a lo largo de la exposición. La tesis central va a permitirnos, yo creo, recorrer desde un enfoque que pueda dar luz a determinados aspectos del problema judío a lo largo de la historia, y mi intención es que se vea clara cómo esta tesis se articula con una última tesis con la que espero poder cerrar la intervención, y que de ese modo el contenido de la misma pues sea clarificador al menos, ¿no? Para no andar con rodeos, presento abiertamente la tesis, una tesis que, como digo, voy a ofrecer de manera más o menos abrupta, además en términos filosóficos, yo diría incluso ontológicos. Espero que nadie se vea amenazado por la sombra de fantasmas metafísicos, porque, como digo, intentaré ir concretando. La tesis central es esta idea que palpita a lo largo de la historia, acerca de la cual el judío podría, con todas las precisiones que habrá que hacer, representa algo así como una especie de anomalía histórica que podría concretarse en una ausencia de identidad. Para ver de qué modo podemos precisar esta idea, voy a utilizar deliberadamente una figura pintoresca, pero yo creo que bastante ilustrativa, un personaje que en 1903, con menos de 30 años, Otto Weininger se suicida en la casa en la que había muerto Beethoven.
Weininger es un personaje muy peculiar, porque era un judío antijudío y un homosexual homófobo. Él tiene estudios, aparte de filosofía, estudios de medicina, ciencias naturales. Escribe un libro bastante voluminoso, que es una especie de... es la base de su tesis doctoral, se titula Sexo y Carácter. Buena parte del libro es un ataque frontal, digamos, a la feminidad. Se han querido ver, hay rasgos de cierta influencia de Nietzsche, aunque yo creo que el enfoque es en cierto sentido opuesto al de Nietzsche, sin ánimo de provocar mucho, pero para darnos una idea de las tesis que defiende Otto Weininger en ese libro con respecto a las mujeres. Dice que mientras que el hombre tiene un pene, la vagina tiene una mujer, que recuerda bastante a la definición que da Lacan, por cierto, cuando dice que la mujer es el material sobrante que rodea la vagina, ¿no? Lo digo porque estas son las expresiones que utiliza Weininger y que lo que nos interesa a nosotros en particular aquí es que las traslada al ámbito de lo judío. La tesis de Weininger, mi propósito es mostrar hasta qué punto pretendo darle la vuelta, digamos, voltearla completamente. Sin embargo, merece a ser atendida, yo creo, por su arrebatadora lucidez. De hecho, Wittgenstein dice de él que su grandeza reside en aquello con lo que no estamos de acuerdo. Su enorme error es grandioso. Wittgenstein ya ve la potencia de una filosofía, un planteamiento que entiendo es metafísico, en el sentido más vaporoso del término, pero que acierta en aspectos centrales de las cuestiones que nos ocupan. Por resumir en frases textuales del propio Weininger, él afirma, él vincula la noción de ser a la noción de creencia. El ser se fundamenta en las creencias, de tal modo que él ve precisamente en el judío esa figura que representa la ausencia de identidad por la ausencia de creencias. La expresión que utiliza, una de ellas, que es, como digo, bastante contundente, es: al judío le falta el ser metafísico, verdadero, inalterable. El judío es el hombre incrédulo. Y la causa esencial de que el judío no sea nada debe buscarse en que no cree en nada. La creencia lo es todo. La vinculación que hace Weininger entre el ser y la creencia me invitó a enfocar en la cuestión del judaísmo desde el punto de vista de una especie de búsqueda de pérdida de identidad, en un sentido que, como veremos, se concretará desde enfoques jurídicos, institucionales, religiosos, etc., y que, por supuesto, es un concepto muy, muy complejo y que, en efecto, se eleva a planos fantasmales de lo metafísico. Enfocarlo, como decía, desde el punto de vista de la tesis de Weininger, pero invirtiendo los términos. Precisamente la posibilidad que ofrecería a lo largo de la historia, en determinados momentos, el judaísmo es la de una realidad sociohistórica o cultural que, digamos, en el límite, porque siempre habrá que moverse, por supuesto, entre medias res, en el límite sería la negación de toda creencia y, por tanto, la negación de todo ser, de toda identidad. Sería como la expresión del devenir heraclíteo digamos, en fenómenos históricos realmente existentes. Mientras que, claro, contra esta idea, Weininger lo que pretende es fundamentar toda una filosofía cuyo contenido es evidentemente idealista, precisamente haciendo soportar la noción de ser en sistemas de creencias cuanto más cerrados, más consistentes ontológicamente. Por lo tanto, como digo, el judío vendría a representar para él el arquetipo de la negación de toda identidad por la negación de los sistemas de creencias y, por extensión, y aquí palpita, digamos, la innegable influencia neoplatónica o plotiniana de Weininger cuando identifica el mal con la ausencia de realidad. El judaísmo, dice, es el mal radical. Precisamente uno de los fundamentos de sistemas de creencias que, digamos, han tenido éxito a lo largo de la historia es la creencia en la inmortalidad del alma. El tema de la inmortalidad del alma va a aparecer
recurrentemente en la historia del judaísmo, para empezar con una cuestión que no debe olvidarse, y es que al menos hasta el libro de la sabiduría, en la época en la que se supone los textos bíblicos se componen ya en una Palestina helenizada, y hasta ese momento, por decirlo en general, la inmortalidad del alma es una idea ajena al judaísmo. Por influencia helénica, seguramente pitagórica y por extensión platónica, empieza el judaísmo a familiarizarse con esa idea, pero solo en algunas de sus variantes. Por ejemplo, Flavio Josefo hace una distinción muy clara entre varios de esos grupos, pero principalmente, y esta es la polémica que se reproduce luego de manera muy clara en determinados contextos del siglo XVII, y que son decisivos además para entender esa figura clave del pensamiento moderno que es Spinoza, la polémica entre los fariseos y los saduceos. El saduceísmo no concibe, no admite la inmortalidad del alma. Ahí se han visto, de hecho, las raíces de cierto epicureísmo y hasta materialismo o ateísmo, mientras que la tradición farisaica sería la que defendería la inmortalidad del alma. El criterio, por lo tanto, de la inmortalidad del alma va a ser uno de esos parámetros que nos va a permitir, yo creo, medir los avatares de esa búsqueda de identidad por medio de sistemas de creencias por los cuales el judaísmo habría pasado a lo largo de la historia. Y esto nos llevará inevitablemente a la figura del marrano en el caso del judaísmo español. El marrano, esto es una tesis que, como luego ilustraré con alguna cita, es la que utiliza Gabriel Albiac en su irrepetible estudio acerca de las fuentes marranas de la filosofía de Spinoza o del espinosismo. El marrano sería precisamente el arquetipo más acabado históricamente de la ausencia de identidad. Si no recuerdo mal, es Gramsci el que dice que la revolución es ese momento en el que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. El marrano sería algo así como el judío que ha dejado de ser judío pero que no es plenamente cristiano aún, o que no puede serlo. Digamos que en ese abismo ontológico que se abre para el judío muy en especial, para el marrano, se estaría dando un vacío, un devenir en sentido radical, ontológicamente radical, que rompe, digamos, rompe en distintas figuras históricas y que puede ir, por supuesto, desde los distintos tipos de conversos, que puede convertirse en el fanatismo mesiánico de un Sabbatai Zevi, por ejemplo, o puede romper gloriosamente, diría yo, y de manera, por supuesto, excepcional, en esa ruptura de todo sistema de creencias, sobre todo aferrado a la idea de finalidad, que es la filosofía de Spinoza. Digamos, este sería el enfoque que nos permitiría tomar impulso para ir viendo algunas de las cuestiones claves que en torno a esta idea giran en ese primer episodio, diríamos, que genéricamente denominado diáspora, porque precisamente la idea de diáspora, el mismo término, podría estar haciendo referencia, en el término ya resuena esta idea de un cierto vacío de ser, un cierto vacío de sentido de identidad. Recordaré, con permiso de los asistentes, por supuesto, algunas de las fechas o fenómenos que no deben olvidarse para ir estudiando los vericuetos en esa búsqueda de identidad del judaísmo español, en particular del judaísmo español, porque sobre todo después de las expulsiones de Inglaterra y Francia, el judaísmo español o sefarad se convierte en el centro del judaísmo mundial prácticamente, ¿no? Y la potencia de la literatura rabínica y incluso de la filosofía que se desarrolla ya desde los siglos XIV y XV en España no tiene parangón. Mientras que no existe realmente nada parecido a un ateísmo ni un materialismo antes del Renacimiento prácticamente en ningún lugar de Europa, en el siglo XIV y XV ya hay muestras muy claras de esas derivas filosóficas y muy especialmente entre conversos judíos españoles. Bueno, el primer punto de referencia, claro, tendría que ser el de la Reconquista,
El texto en el que yo más me he apoyado para el estudio del judaísmo español es la monumental obra de Isaac Baer sobre la historia de los judíos en la España cristiana. Él ciñe el periodo de la Reconquista a un tramo mucho más limitado. Toma su inicio en la toma de Toledo por Alfonso VI en 1085 y su cierre en la toma de Murcia en 1266. Lo importante, más allá de las cuestiones que historiadores habrían de dirimir, si esto es más ajustado o más preciso, lo que sí es relevante es tener en cuenta cómo la política de la Reconquista permite o propicia un cambio en el papel de los judíos dentro de la administración del Estado. A partir de ese momento empiezan a ser más relevantes, en particular por cuestiones tan pragmáticas como pueda ser su labor de traductores del árabe, el conocimiento, claro, de la cultura árabe en general, e incluso también por cuestiones de repoblación de los territorios que iban siendo incorporados al dominio cristiano. La siguiente fecha en la que me querría detener apenas unos minutos es la disputa de Barcelona de 1263. Es interesante porque es una especie de germen, está, digamos, prefigurada en la disputa de Barcelona, la mucho más importante y relevante disputa de Tortosa del siglo XV. En la disputa de Barcelona se enfrentan precisamente un converso, Pablo Cristiano, y Nachmanides, un rabino, digamos, más bien místico. Lo interesante es que las cuestiones de enorme profundidad teológica que allí se dirimen tienen una importancia política innegable. Y esto se va a ver mucho más claramente, como digo, en las disputas de Tortosa. Parece ser que un personaje bastante relevante, Ramón Martí, asiste a esa disputa. Este personaje es importante porque compone una especie de alegato antijudío llamado el Pugio Fidei, el puñal de la fe, que es tomado como referencia en las disputas de Tortosa, que hay el vínculo, por Jerónimo de Santa Fe, que es otro converso, y del que luego nos detendremos, ¿no? Básicamente, la discusión teológica que luego se reproduce y se desarrolla con algo más de detalle en las disputas de Tortosa es precisamente acerca de si el Mesías ha llegado. Sencillamente, la posición, obviamente, del cristiano converso, recordemos, es que el Mesías ya ha venido. Lo de que los conversos fueran, que de entre los conversos salieran muchos de los apologistas cristianos antijudíos más relevantes, tiene que ver, entre otras razones, claro, por su conocimiento de las escrituras y del hebreo. Lo importante, uno de los aspectos clave de esta discusión, que como digo también se reproduce en Tortosa, es que Nachmanides le opone la idea de que la llegada del Mesías no es lo que distingue al judaísmo del cristianismo. Y aquí, aunque no aparece que sepamos explícitamente la cuestión de fondo política, sí que va a aparecer claramente y explícitamente en la disputa de Tortosa. Por supuesto, el siguiente punto en el que habría que detenerse son las matanzas de 1391, en torno a las cuales hay que decir, yo creo, un par de cosas para ir afinando, digamos, los cauces por los que van conduciéndose los fenómenos históricos en este momento. Uno es el hecho de que, a diferencia, porque a veces se ha comparado con los pogromos en Rusia y Polonia en el siglo XIX, a diferencia de eso, las matanzas de judíos en 1391 no salían del poder civil, digamos, ¿no? Es más, el poder civil, en la medida de sus posibilidades, intentó proteger judíos. Precisamente, una de las claves que la mayoría de historiadores encuentran en esas matanzas es la debilidad del poder político, precisamente, frente al eclesiástico. Y la segunda cuestión que, por ejemplo, Josep Pérez recuerda con cierto énfasis es cómo, en particular en ese momento, pero en otras ocasiones en las que ha habido persecuciones, incluso matanzas de judíos, solían coincidir con ciclos de depresión económica, de crisis sobre todo económica, demográfica, debilidad política, etc. Esta idea me parece fundamental para ver cómo reaparece de una manera mucho más brutal en el periodo, en el Tercer Reich, en la persecución de judíos por el régimen nacionalsocialista. Ya en 1412 se establece un ordenamiento en Valladolid de las costumbres de judíos, que luego para el Reino de Castilla luego se aplican al Reino de Aragón,
si bien es verdad que tienen que ver con la vestimenta, incluso con el lugar en el que tenían que vivir dentro de las ciudades, porque hay que recordar que las aljamas o las comunidades judías no es un concepto tanto urbanístico en el sentido, digamos, cerrado del término, sino que tiene que ver más con relaciones jurídicas, institucionales, culturales. Las aljamas no se pueden equiparar o ecualizar con los guetos. Las aljamas no estaban necesariamente en las peores zonas de la ciudad, ni mucho menos. En el caso de Toledo es paradigmático. Entonces, a partir de este momento sí se empieza a legislar con respecto a las zonas en las que debían vivir los judíos. Pero es verdad que estas medidas y las que 2 años después se toman para Aragón no se aplican todavía con el rigor que sí se aplicarán cuando legislan ya los Reyes Católicos en 1480, entonces ya esas medidas empiezan a aplicarse de manera mucho más escrupulosa. Es a partir de febrero de 1413 hasta la primavera de 1414 cuando se desarrolla, digamos, oficialmente la disputa de Tortosa. La disputa de Tortosa no es simplemente, digamos, un encuentro entre autoridades papales y autoridades rabínicas o de las comunidades judías, sino que los judíos que allí acuden son obligados por las autoridades cristianas a escuchar los argumentos papales o cristianos y a lo sumo hacer preguntas y comentarios a los argumentos que se han planteado previamente. Lo que quiero decir con esto es que la posición obviamente es de fuerza, no es un encuentro entre iguales en ese caso, sino que es una posición de fuerza, además con toda la liturgia que corresponde al acto, por supuesto con la presencia en la inauguración del Papa y con unas palabras del converso Jerónimo Santa Fe, citando a Isaías, en las que viene a decir que algo así como que si los judíos en este caso quieren escuchar sus razones serán bienvenidos, pero bueno, que si no siempre está la espada, la fuerza coercitiva del poder. Como dije antes, las cuestiones teológicas empiezan a desarrollarse aquí con algo más de detalle, y aquí ya, como dije, aparecen cuestiones que tienen que ver con la política. Esto es muy importante y mucho más si se intenta analizar desde un punto de vista materialista, o al menos que deje fuera cualquier tipo de tentación teleológica o voluntarista o idealista, no digo ya metafísica o trascendental, porque uno de los argumentos con los cuales los judíos intentan combatir las tesis de Jerónimo de Santa Fe es que el mesianismo judío es eminentemente político, es terrenal. Es decir, que la llegada del Mesías no es una condición indispensable para la salvación del alma del buen judío, y que la llegada del Mesías tiene como contenido la recuperación de la tierra prometida. Esto, como digo, es además fundamental, claro, para ir cosiendo el argumento que nos lleve al sionismo del Estado de Israel. Obviamente las estratagemas de Jerónimo de Santa Fe para ir argumentando sus ataques contra el judaísmo están construidos en buena medida a partir del texto que mencioné antes de Raymond Martí, el puñal de la fe, que desde luego va con total contundencia, afirma que es una falsificación casi completa de los textos, principalmente de los textos talmúdicos, ¿no? Porque hay además, la cosa teológica desde luego se complica mucho, porque algunos de los representantes del judaísmo afirman que no todos los judíos aceptan todas las interpretaciones que están incluidas en la Mishnah y luego en el Talmud por extensión, la cosa se complica más. Pero lo que sí me interesa destacar aquí, como digo, es esta utilización por parte del judío, del converso Jerónimo de Santa Fe, de las propias fuentes judías o hebreas para combatir el judaísmo. La idea sería precisamente que el judaísmo carece de sentido una vez que Jesucristo ha venido. Es decir, el verdadero judaísmo sería el cristianismo. Y esta es una idea que retoma, por supuesto, con una lucidez rayana en lo paranormal, Pascal.
Pascal interpreta el Nuevo Testamento como el descifrado, no es casual que Pascal fuera un genio matemático. El Nuevo Testamento para Pascal es un descifrado de un código, es la llave para descifrar un código. Ese código es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento solo tiene sentido como un código cifrado cuya clave está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el password que te permite acceder al sentido último del Antiguo Testamento. Y esto está ya de manera en germen todavía, pero está en estas disputas de Tortosa. De ahí, como digo, el alcance no solo teológico y filosófico, sino desde luego político del tema. Por supuesto, las últimas fechas que habría que mencionar, la constitución de la Inquisición para Castilla, la legislación de 1480 que ya indiqué antes, y la posterior expulsión, digamos, desatan toda esa serie de, digamos, atajos de la identidad en los que se ven envueltos los judíos particulares españoles. ¿Cuáles son esos vericuetos por los que se va, digamos, que van ramificando lo que era el esplendoroso, cultural, incluso económicamente, judaísmo español de siglos precedentes, sobre todo antes de las matanzas de 1391? Por supuesto, el exilio, lo cual también nos va a remitir, por supuesto, al sionismo en la última parte de mi intervención, porque buena parte el propio Nachmanides emigró a Jerusalén, a Tierra Santa. También hay una migración, un exilio al norte de África, incluso a Portugal. Ya sabemos la historia de los judíos portugueses, ¿no? De donde, por supuesto, venía la familia de Espinosa. Y, por supuesto, la conversión. La conversión es una solución y es un problema al mismo tiempo. Claro, la conversión esconde aspectos en los que es difícil entrar. Por supuesto, había conversiones con fines, digamos, religiosos, lo que se llamaban los anúsimos, o conversiones sinceras. Por supuesto, había conversiones con fines puramente pragmáticos, por cuestiones socioeconómicas, incluso laborales. Hay algunos casos un poco más extravagantes que estos, para el que tenga interés en la filosofía materialista, yo creo que son indispensables tener en cuenta. Hay dos casos que reseña tanto Baer como Poliakov, por ejemplo. Uno es de aquellos que se niegan a convertirse precisamente por irreligión, dice Poliakov. Es decir, ante, digamos, judíos que pertenecían a clases más o menos elevadas, desde luego con cierto grado de formación intelectual, que se les consideraba, desde luego Baer los etiqueta como averroístas o racionalistas incluso, ante lo supersticioso de la fe cristiana, tanto como la de la judía, decidieron seguir siendo judíos. Para convertirme a una superstición incluso mucho más extravagante desde sus puntos de vista, como la cristiana, para eso decidieron seguir siendo judíos. Un libro precioso para el que esté interesado en estos temas es el libro de José Jiménez Lozano sobre judíos, moriscos y conversos, que cuenta un montón de anécdotas. Este es un caso interesantísimo porque a don José los medios de comunicación, como hay que, en fin, identificarlo, hay que etiquetar, pues se le suele identificar como un escritor cristiano. He visto pocos literatos, por supuesto de esta altura estilística vivos, pues prácticamente ninguno, pero que sean tan materialistas. Es que prácticamente todo el libro de Jiménez Lozano sobre este asunto está apegado a cuestiones tan cotidianas, mundanas, pero tan importantes como, pues eso, la forma de vestir. Un caso curiosísimo, que por cierto cita Baer también, aunque con muchísima más gracia, don José, es cuando dice que muchos conversos que todavía conservaban, digamos, esa herencia del monoteísmo estricto del judaísmo, no se atreven a decir Dios en plural, decían el Dios. Ese tipo de detalles que me parecen que tienen un significado que es mucho
mucho más potente, ¿no? Y de mayor alcance que pueda aparecer en el primer caso. E incluso el segundo ejemplo del que quería hablar es el que consigna Poliakov, y también habla del Jiménez Luzano, el de lo que se consideró ya en los años 60 del siglo XV una secta atea, afincada en Medina del Campo, que venían de judíos en este caso, y que entre ellos parece que la divisa era una de esas célebres expresiones que corrieron por la época: en este mundo no me verás mal pasar y en otro no me verás pecar, negando así de manera, digamos, radicalmente la inmortalidad del hombre, ¿no? Y claro, la cuestión relevante aquí es de dónde surge, cuál es el caldo de cultivo de esas derivas tan anómalas que yo sepa al menos, de luego son impensables en ningún otro lugar del mundo en esos momentos. Sin embargo, en España y en esas condiciones concretas sí que florecen, ¿no? Claro, la otra vía por la que puede romper ese marranismo en el sentido indicado, pues puede ser y fue de hecho, claro, el recurso a un fanatismo mucho más cerrado, más seguro de sí mismo, más hermético, ¿no? Macizo, sin fisuras, que precisamente consolide con un sistema de creencias perfectamente anudado el ser hipostasiado del que de manera y puramente idealista hablaba Weininger al principio. Esto cristaliza en conversos, como ya dije antes, que acaban siendo unos fanáticos apologistas antijudíos mucho más crueles, ¿no? y despiadados de lo que podía ser un cristiano viejo, o el fanatismo de un mesianismo tan iluminado como el de Sabbatai Zevi en 1666, que queda un poco fuera del contexto español, pero hay un personaje que Fernando Isaac Cardoso, cuyo hermano se hace seguidor de la secta de Sabbatai Zevi. El Sabbatai Zevi acaba convirtiéndose al Islam en Turquía, por cierto. Es como, en el caso de Sabbatai Zevi, que habría de ver que la sinagoga vacía lo ha estudiado con cierto detalle, yo creo que es una figura que oponer, en el sentido que expliqué antes, a la filosofía de Spinoza. Esa figura anómala, esa anomalía, por utilizar la expresión de Toninelli, esa anomalía que fue expulsado de todas las identidades, podríamos decir, claro. Marrano judío expulsado de la comunidad judía y finalmente prácticamente enclaustrado en su casa de La Haya puliendo lentes, ¿verdad? Esos serían, digamos, los dos arquetipos, ¿no? de esa encrucijada, de esa confrontación de identidades, ¿no? Por supuesto, a la hora de recorrer estos asuntos y todo el concepto mismo de marrano y de converso, uno se encuentra con un montón de personajes decisivos, y algunos pintorescos, otros algo menos, en la historia del judaísmo español. Hay un par de ellos, simplemente, de los que hablaré. Uno ya hemos hablado de él, Jerónimo Santa Fe. Hay un personaje importante, se llama Alonso de Cartagena, que escribe una obra en defensa precisamente de los conversos. Esto es interesante porque mientras que, por ejemplo, Fray Alonso de Espina o el propio Jerónimo de Santa Fe eran bastante directos, incluso podríamos decir fanáticos en su antijudaísmo y persecución de conversos, de falsos conversos, digamos, o conversos forzados. Alonso de Cartagena, al contrario, lo que hace es precisamente defender la conversión como un acto de la mayor altura cristiana, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, claro, la otra cara de la moneda sería Pedro de la Caballería, del que prácticamente todos los historiadores que yo he consultado citan la siguiente frase, que es bastante ilustrativa de lo que yo creo no es una anécdota, sino que es una vía de escape materialmente determinada por cuestiones socioeconómicas y que nos da pistas acerca del fenómeno de la conversión.
Tomo la cita del libro de José Quim Lozano, pero como digo, lo cita también Baer, Poliakov, Carlos Roja. Cuando éste le preguntó por qué se había convertido, siendo un tan gran doctor de la ley, le pregunta a Pedro de la Caballería, sabio en las escrituras, y se había convertido al cristianismo, este le contestó: imbécil, con la Torá judía podía haber llegado a ser más que un rabino. Ahora bien, gracias al colgado, es decir, a Jesús, colgado de la cruz, se me rinden toda clase de honores. Mando en la ciudad de Zaragoza y la hago temblar. Y cuando tengo ganas, ¿quién me impide ayunar en Kipur y observar nuestras fiestas? Cuando yo era judío no me atrevía a saltar las barreras del Sabbat, y ahora hago todo lo que me place. Era una vida redonda la que había logrado, remata Jiménez Lozano. Bueno, yo creo que todos estos casos sí que son una significativa muestra de cómo cristalizan en ellos, ¿no?, en estos personajes, un entramado que es un entramado, digamos, objetivo, material, de instituciones, de un curso histórico que obedece a cuestiones muy complejas, pero que desde un punto de vista materialista se pueden, yo creo, que reconstruir al menos en parte y ofrecer algo de luz sin depender de tentaciones teleológicas, como decíamos antes. La definición que da Gebhard de marrano es la siguiente, la cito porque vamos a intentar deconstruir la que diría un posmoderno. El marrano es católico sin fe y judío sin saber, y sin embargo judío de voluntad. Es interesante la definición, pero obviamente incurren demasiados supuestos y demasiadas vacuidades como para admitirla sin más. A mí me parece que es, por supuesto, interesante la confrontación del católico sin fe y del judío que no lo sabe. Eso es lo que más me interesa, digamos, el remate de la voluntad, que me parece más vaporoso y por tanto me desentiendo de él, digamos, ¿no? Pero esa confrontación del católico sin fe y del judío que sigue siéndolo sin saber es la que sí nos da una pista con respecto a ese abismo ontológico que se le abre al marrano en un momento en el que no puede ser literalmente ni cristiano con pleno derecho ni ya es judío, digamos, ¿no? Esta es la idea desarrollada con muchísimo más detalle y más potencia filosófica, la que yo creo que recoge o toma como referencia Gabriel Albiac como tesis central de su Sinagoga vacía, que con permiso de los presentes leo, son 7-8 libros. Esta es mi hipótesis. Spinoza como cristalización teórica de una pérdida absoluta de identidad. Me apresuro a decir que es una muestra de que no pretendo ser original, por supuesto. La del marrano hispano-portugués, que compromete los cimientos de toda concepción tradicional de la consistencia del sujeto para remitir su horizonte de planteamiento a una teoría de lo imaginario deseante. La teorización del carácter imaginario de toda identidad subjetiva. De la conjunción histórica de la libertad holandesa y de la memoria trágica del marranismo, sedimentada a lo largo de 2 tercios de siglo, ha nacido la revolución spinosiana. Una de las 2 o 3 únicas mutaciones verdaderamente radicales que ha sufrido la historia de ese estático campo de batalla llamado filosofía. La tesis de Albiac en este texto es esa precisamente, que ese caldo de cultivo que hemos recorrido, me consta de manera muy apresurada, cuaja de manera excepcional en la figura de Spinoza, confluyendo con unas condiciones políticas, jurídicas, por cierto, también bastante efímeras, en la Ámsterdam del siglo XVII. Saltándonos unos cuantos siglos, nos encontramos con la Europa la Europa de enero de 1933. Hay otro personaje que también por su peculiaridad nos puede dar una idea bastante acabada de, digamos, la línea de análisis que estoy intentando presentar. Se llama Max Naumann, era un oficial de la Primera Guerra Mundial, condecorado, judío, que tenía una organización, la Liga de Judíos Nacionalistas Alemanes, que celebraron
con todo alborozo la llegada de Hitler al poder en el 1933. Ellos se consideraban por encima de todo alemanes y su tesis básica era que el judío alemán debía ser por lo menos tan alemán como judío. Es más, era bastante, despreciaba bastante los judíos del este, Polonia y Rusia sobre todo, claro, comunidades judías muy numerosas, y claro, vieron en el régimen nazi precisamente una oportunidad para que el judaísmo fuera integrado digamos, de pleno derecho como alemanes, que era lo que ellos querían. Como salta a la vista, fue una gota en el oasis que se secó, claro, porque el Tercer Reich los barrió literalmente, vamos. Pero es una idea que, desde un punto de vista quizá un poco distinto, sí que está reproduciendo esta propuesta, ¿no? Esta voluntad de asimilacionismo propia de la ilustración judía del siglo XIX, sobre todo, con Mendelssohn, idea que necesitaré recuperar enseguida para ver su relación con la constitución del Estado de Israel. Hay otros dos acontecimientos que están vinculados a la anexión de Polonia en marzo del 1938 por el Tercer Reich, que también nos dan una idea de estos vericuetos de la identidad que estoy presentando. El primero que voy a mencionar, por su brevedad, no necesariamente por su orden cronológico, son prácticamente coetáneos, es que cuando se produce la anexión de Austria por parte de Alemania, la Policía Federal Suiza eleva una queja a la embajada alemana, la embajada austríaca, perdón, porque, claro, Austria tenía un tratado de libertad de tránsito, digamos, no hace falta visado para pasar de Austria a Suiza. Claro, la consecuencia era evidente. Al incorporarse Austria al Tercer Reich, muchos judíos que vivían en Austria empezaron a pasar a Suiza. Lógicamente, las autoridades suizas dijeron: hasta aquí hemos llegado, estamos viviendo una inundación de judíos, el término que utilizó según la documentación que recoge Raúl Hilbert, y el tratado de tránsito libre se abolió y se cerraron las fronteras. Esto no es más que una muestra concreta, pero yo creo que significativa, de lo que de manera más amplia, más generalizada, se produjo en la conferencia de Evian en julio del 1938. Por decirlo rápidamente, nadie quería a los judíos, ni siquiera los australianos, no querían saber nada de ese tema. El otro acontecimiento que sucede por esas fechas es la llamada Polen-Aktion. Es un fenómeno similar, aunque en este caso mucho más dramático, por supuesto, porque compromete a Polonia. Polonia, en el momento de la anexión de Austria por el Tercer Reich, decide quitar la ciudadanía a los ciudadanos judíos que hubieran residido en el exterior en los últimos 5 años. Eso hace que en ese momento, cuando hay un grupo, por ejemplo, Perednik en su último libro habla de esto, habla de unos 10.000 judíos, 15.000 según otras fuentes, que son expulsados de Alemania, pero Polonia no acepta. Entonces pasan varios días, digamos, siendo expulsados de un lado a otro, en tránsito, digamos, es decir, en zona de nadie. Desde un punto de vista, digamos, jurídico, son ciudadanos de ningún lugar, literalmente. Desde un punto de vista jurídico, por lo tanto, aquí vemos aflorar todos esos casos de ausencia de identidad. Ausencia de identidad, en los sentidos explicados, pero que tienen consecuencias, digamos, dramáticas, por supuesto, para aquellas personas, y una consecuencia bastante pintoresca, estas bromas de la historia, podríamos decir, entre los judíos que estaban en tránsito, siendo maltratados, por supuesto, por ambas autoridades, tanto las polacas como las alemanas. Se encontraba el padre de Greenspan, que es el chico que vivía en Francia, en París, y atacó al secretario general de la embajada
desencadenando lo que como represalia fue luego la Noche de los Cristales Rotos del 9 de noviembre de 1938. Otro caso en el que además es muy interesante porque es como una repetición en un contexto histórico muy distinto del problema del converso, es el de muchos judíos que, por tomar como referencia la definición de Gebhard, no sabían que lo eran. Hay un testimonio bastante interesante de una joven polaca en el gueto de Varsovia, Mary Berg se llama. Es un texto que tiene cierto interés porque, a diferencia de Ana Frank, por ejemplo, ella sí sobrevivió al Holocausto y muy pronto, yo creo que en el año 45, el texto se edita en Estados Unidos. Y ella cuenta cómo en el gueto de Varsovia hubo un momento en el que había que hacer reubicación de población, digamos, ¿no? Entonces ya sabemos que los guetos se organizaban en las zonas menos favorecidas de la ciudad, lo cual es indispensable para entender también el componente económico de todo el proceso. Y en este caso concreto había personas que había que meter dentro del gueto. Personas que llevaban generaciones siendo cristianos, pero que el Estado designa como judíos en función de las leyes de Nuremberg. Hasta el punto de que Mary Berg cuenta cómo hay amigas suyas que de la noche a la mañana se encuentran convertidas en judías. Es decir, se les ha implantado, diríamos, o inoculado una identidad, por supuesto con entera independencia de sus creencias, voluntades individuales, etc., con unas consecuencias que saltan a la vista, es decir, sencillamente que está dentro del mundo. Ella utiliza, de hecho, la expresión los conversos del gueto de Varsovia. Y aquí ya sí que me tengo que remitir a un personaje absolutamente clave para entender la tesis que quiero empezar a apuntar y que es, digamos, la tesis fuerte de toda esta exposición y que, por supuesto, tampoco es mía, no es original, vamos. Es un personaje fantástico, se llama Jan Karski. Jan Karski era un miembro del gobierno polaco en el exilio, pero que pasó mucho tiempo, durante mucho tiempo en Polonia. Los grupos de las comunidades judías del gueto de Varsovia le enseñaron el gueto por dentro. Lo interesante es que Karski transmitió esa información a través del gobierno polaco en el exilio, sobre todo cuando estaba en Londres, a las autoridades inglesas y luego americanas. E incluso, si alguien quiere leer un precioso libro de aventuras, el libro de Karski, La historia de un estado clandestino, es una novela de aventuras fantástica. Si alguien prefiere ver al propio Karski siendo entrevistado por Lanzmann, aparece en su monumental obra Shoah, pero la parte más importante, al menos en este sentido, Lanzmann no la incluyó en el montaje final de la película. Y mucho tiempo después, yo en Madrid, al menos la abrí en el Círculo de Bellas Artes hace 4 o 5 años, si no recuerdo mal, lo llamó el informe Karski. Y en el informe Karski sí que incluye completa la entrevista. Y en esa entrevista Karski recrea su entrevista con Roosevelt y con miembros de muy alto nivel en los tribunales de justicia americanos. En particular habla con un miembro de la Corte Suprema Americana que es judío y le cuenta lo que él ha visto en Varsovia. Él habla, es una precisión, pero bueno, con las cuestiones del Holocausto yo creo que hay que ser muy meticuloso, ¿no? Él habla de que visita el campo de Beujek, pero él no visita el campo de Beujek, él pasa por Izbica, pero lo confunde con el campo, son localidades relativamente próximas, pero sí ha visto lo que pasa en el gueto de Varsovia, lo ha visto desde dentro. Y se lo cuenta tanto primero a Roosevelt y luego a este miembro de la Corte Suprema. La contestación de Roosevelt es obviamente que ellos van a hacer todo lo posible para que Polonia salga reforzada después de la guerra, por supuesto, defender, apoyar a Polonia. Le estoy hablando de los judíos. Sí, los polacos son nuestros hermanos, apoyaremos el Estado polaco. Por supuesto, la cuestión judía no era el interés prioritario de las autoridades del bando aliado. Incluso Churchill dice en algún momento que su interés siempre era ganar la guerra.
Y cuando se les solicitaba bombardear las vías de tren de acceso a los campos, no era un objetivo militar prioritario. Elie Wiesel, por ejemplo, cuenta en La noche que cada vez que veían aviones estaban deseando que los bombardearan. Ellos mismos querían que les bombardearan el propio campo en el que estaban hacinados, ¿no? Pero no era un objetivo militar, sencillamente. Y los judíos, por tanto, no eran un objetivo prioritario. Claro, la pregunta que uno se hace es: ¿por qué los judíos? En este momento yo creo que podemos vislumbrar la respuesta, que es en el fondo a lo que apunta la tesis con la que quiero ir concluyendo. Y es que, a diferencia de los polacos, los judíos no tenían Estado. Y mientras que, por muy precarias que fueran las condiciones en las que los polacos vivieran, por lo menos, aunque fuera frágil, existía un Estado en el exilio con el que establecer negociaciones. Por supuesto, en las circunstancias que fueran, pero eso los judíos no lo tenían. El momento más dramático de la entrevista a Karski es cuando habla precisamente con esta autoridad de la Corte Suprema, que después de contarle todos los horrores que ha visto, le contesta que no lo puede creer. El embajador polaco, indignado, le dice que cómo puede decir eso, que esta persona que lo ha visto de primera mano, que no le está mintiendo. Y el juez le dice: no digo que esté mintiendo, digo que no lo puedo creer. Lo cual es realmente significativo de hasta qué punto se llega a interiorizar, digamos, las limitaciones de aceptar una verdad tan brutal, incluso que podía llegar puede ser tan cercana para él, por ser judío, en fin, hasta el punto de que personajes de ese nivel se ven incapacitados o neutralizados para, en fin, pasar a una acción práctica que no fuera la determinada por los estados en liza en aquel momento. De todos modos, los informes de Karski sí que se conocen en Europa. El propio Arthur Koestler los lee en la BBC y desde luego son conocidos. Estamos hablando del año 43, si no recuerdo mal, aunque sabemos que lo que pasaba en los campos de exterminio, de noticias que venían de dentro, se tenían incluso antes. Los campos empiezan a operar, el primero es Chelmno en diciembre del 41, pero la operación Reinhardt se desarrolla entre la primavera del 42 y la primavera del 43, con Sobibor, Belzec, Sobibor y Treblinka en este orden. Y ya hay, en Belzec sobreviven 3 personas, dos de ellas las matan polacos antisemitas días después de escaparse, si no recuerdo mal. Solo hay un testimonio que yo haya encontrado de un superviviente de Belzec, un relato muy breve, pero yo creo que muy importante, de Rudolf Reder. Pero en Sobibor y Treblinka hubo revueltas y hubo escapatorias. Y más tarde en Auschwitz también se conocía, con todas las matices que haya que poner, pero sí que se sabía eso. En el momento en el que Karski da esa información, no es que ya se sabía, es que ya la cuestión ha llegado, como se puede observar, a instancias de decisión muy elevadas, muy importantes. Y sin embargo, los judíos siguieron dependiendo siguieron condenados a su aislamiento, digamos, a ese vacío de identidad, digamos, de protección material que ofrece un Estado. Esto es lo que nos lleva precisamente al Estado de Israel y a la idea de sionismo. Aunque sea una evidencia y sea elemental, pero sí que conviene recordar que el sionismo es anterior a la Segunda Guerra Mundial, que el sionismo, aunque se pudiera rastrear muchísimo antes, al menos el vocablo y por lo tanto institucionalmente, de manera oficial, el fenómeno surge en la segunda mitad del siglo XIX, ya hay una recuperación. Claro, lo realmente interesante es que esa vieja promesa bíblica que habíamos visto en las disputas de Barcelona y Tortosa, sobre todo en esta última, se convierte ahora en una
búsqueda política y secularizada. El sionismo es el judaísmo secularizado que pretende de manera objetiva la constitución de un Estado para los judíos. Claro, ¿qué sucede? Sucede que el sionismo no acaba de cuajar ni a finales del siglo XIX ni en las primeras décadas del siglo XX, por cuestiones, por supuesto, muy complejas, que, por ejemplo, recuerdo que Perendi, cuando estuvo en el centro riojano, trató. Pero lo relevante para nosotros es que cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, los judíos siguen sin tener un Estado, y con las consecuencias que hemos ido vislumbrando. Antes del mayo de 1948, los judíos no tenían un Estado al que emigrar. Después de mayo de 1948, esos judíos perseguidos hasta hoy día, por los últimos acontecimientos lo sabemos, las estadísticas de los porcentajes las tasas de emigración judía de Francia a Israel se han disparado, son más altas que nunca prácticamente. Eso obviamente tiene un sentido que no puede ser más objetivo, claro, terrenal, como es el de la existencia de un Estado. Un Estado que no puede ser más que un Estado laico, en el sentido indicado, en el sentido de que el sionismo es una secularización del mesianismo religioso. Además, uno de sus componentes, que también es anterior por supuesto a la Segunda Guerra Mundial, a la existencia del Estado de Israel, uno de sus componentes clave es el hebreo como lengua popular, no solo como lengua de culto, que esto es una empresa además de un filólogo, ¿verdad?, de Yehuda Eliezer, que según cuenta, por ejemplo, Mosterin en su libro sobre los judíos, que, bueno, luego les comentó algo de él, dice que su hijo, claro, debió ser el primer hebreo parlante desde la cuna, el primero, porque hasta entonces el hebreo es una lengua de culto, y sin embargo ya en ese periodo, estoy hablando de finales del 19, se empieza a utilizar como lengua popular, se queda en escuelas, etc., y luego acaba convirtiéndose, como suele ser en el caso de la lengua, como un factor de unidad, ¿no?, y de identidad, al menos cultural, de primer orden. Bueno, entonces la tesis, para ir concluyendo y rematando, la tesis central que vendría a proponer es esta: el Estado de Israel vendría a dar respuesta primero a un movimiento, digamos, nacionalista muy peculiar, como es el judío, como es el sionismo, que es un movimiento secularizado, que por supuesto, claro que viene a dar respuesta también a la Shoah, al exterminio de los judíos europeos, pero que su proyecto es anterior, y esto no debe olvidarse, y no solo es anterior, sino que la legitimidad, digamos, del Estado de Israel no puede fiarse, no puede hacerse depender solo de la Shoah. El Estado de Israel tendrá la legitimidad que cualquier otro Estado tenga, y, como sabía el gran Spinoza, mientras pueda, tendrá la legitimidad que le corresponde. Pero es que además, claro, Israel yo creo que puede entenderse desde un punto de vista de supervivencia europea contra el fanatismo yihadista que tenemos a las puertas, como una especie de reserva material militar de Occidente. Sigmund Bauman, en su libro sobre modernidad y holocausto, cita a un historiador alemán, Jekyll, que tiene un libro que se llama History, en el que plantea la siguiente tesis: en un mundo completamente y exhaustivamente dividido en dominios nacionales, no quedaba espacio para el internacionalismo, y cada trozo de tierra sin dueño era una invitación permanente a la agresión. El mundo atestado de naciones y de naciones-estado abominó el vacío no nacional. Ese vacío no nacional, esa nada ontológica, es el judaísmo, claro. Los judíos estaban en ese vacío, eran ese vacío. Ese vacío, digamos, es el que viene a
a dar respuesta institucional, militar, territorial, política, el Estado de Israel. Y para terminar, pues casi solo una provocación, digamos, académica. Hay un capítulo del Tratado Teológico Político de Spinoza, el capítulo 17, en el que Spinoza habla del Estado de los Hebreos. Y con el armamento conceptual del que dispone el potentísimo sistema filosófico de Spinoza, analiza la historia del Estado de los Hebreos y acaba concluyendo que originariamente era una democracia porque todos habían cedido sus derechos. Cuidado con la terminología, porque Spinoza no es un contractualista, está manejando los vocablos al uso precisamente para dinamitarlos, ¿no? Y porque todo pacto, como veremos, es una ficción. Dice que era originalmente una democracia porque todos habían cedido sus derechos, pero en la figura de Dios, a través del personaje de Moisés. Él cuenta que el problema viene a la muerte de Moisés, porque Moisés, al fin y al cabo, al ser el portavoz directo de Dios, sin competencia, se había convertido, por esa ficción política o jurídica, en una especie de figura impersonal, por elevación al infinito. El problema es cuando Moisés muere. Entonces, a la muerte, Moisés, según cuenta Spinoza, deja decretado que los levitas se ocupen de las leyes, que las demás tribus se ocupen del gobierno, de las cuestiones ejecutivas. Desaparece, digamos, la figura, diríamos, legitimadora de un dios trascendente, un profeta de referencia, y, dice Spinoza, los judíos se acaban entregando al lujo, la decadencia, y el Estado se acaba disolviendo, ¿no? Lo que concluye Spinoza es que la democracia es una teocracia. Y por entenderlo a partir de los criterios que utiliza en su taxonomía Aristóteles, la democracia sería una teocracia saludable si, obedece el orden y la secuencia de los tiempos, como decía Maquiavelo, acomodarse al orden y a los tiempos de las cosas, ¿no? Si obedece por conocimiento el orden y la secuencia de las cosas, el orden de la sustancia infinita en su orden determinativo necesario, porque al fin y al cabo ese orden necesario que no se puede, ante el que uno no se puede rebelar, que no se puede infringir y que a lo más que podemos llegar es a conocer, pues es Dios. Su patología sería no una entidad impersonal, ese orden infinito ciego que ni conoce ni quiere, sería sustituirlo por una entidad personal, es decir, hiperpersonal, sea Dios o sea el pueblo. La conclusión de Spinoza es la siguiente: y por eso, para que la religión revelada a través de los profetas también tuviera fuerza de derecho entre los hebreos, fue necesario que cada uno de ellos renunciara a su derecho natural, y que todos de común acuerdo decidieran obedecer tan solo a aquello que les fuera revelado por Dios a través de los profetas, exactamente de la misma forma que se hace, según hemos visto, en el Estado democrático, donde todos deciden de común acuerdo vivir solamente según el dictamen de la razón, que es, para Spinoza, obedecer el dictamen de la razón, sino el amor intellectualis Dei, ¿verdad? Como decía Genócrates, un discípulo de Platón, el sabio hace por convicción lo que el ignorante hace por coacción. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver, pues después de esta magnífica intervención tenemos exactamente unos 25 minutos y seré implacable con el cumplimiento de este dictamen. Así que el que quiera preguntar algo, que lo haga con una rapidez total. Bueno, pues encantado de escucharte de nuevo, José, muy magnífica la conferencia. Y vamos, yo hago una breve y brevísima táctica, después ya la paso a la pregunta.
Claro, la sociedad política judaica, digamos, yo creo que este es el problema realmente, ¿no? Es decir, hasta que separar no es una sociedad política judaica. Es decir, el propio nombre separar, ¿no? es un término exculpatorio de los propios judíos que admiten su condición de parásitos, digamos, de la sociedad cristiana, ¿no? Es decir, separar por lo visto es un término bíblico tal que de lo que habla es precisamente de su constitución y su venida a España antes de la muerte de Cristo, ¿no? Entonces, se justifican su presencia en España precisamente como gente que no mató a Cristo, ¿no? El nombre de separados, nosotros no hemos sido manos blancas están levantando las manos con las manifestaciones. Hay un grupo de judíos que envían una carta a las autoridades eclesiásticas, creo que está hablando del principio del siglo XV, si no me equivoco, diciendo eso, que ellos no estaban, no les habían mandado. Entonces, claro, esta constitución, esta condición de las famosas judías en torno a la sociedad cristiana, que se va constituyendo, bueno, que el libro de los ríos frente al de Salvaer, ¿no? Pues incorpora toda la legislación desde los visigodos, es muy importante en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se va constituyendo esas sociedades parapolíticas? Realmente no hay una condición política de esas sociedades. Esto es lo que es decir, no es una constitución política la que tienen los judíos como tal, porque no hay un Estado, no hay un territorio, no hay pues eso, lo que nosotros llamamos pues la capa conjuntiva cortical, es decir, no tiene esta constitución, ¿no? Está a expensas, está dependiendo del otro, ¿no? Entonces, su condición es su condición de privilegiados. Esto es lo que protestan los cristianos con cierta razón, el resto de cristianos. Es decir, al judío no se le puede excomulgar, que es lo peor que le podría pasar a un cristiano, ¿no? No se le puede eliminar esa condición, claro, esa no identidad cristiana, ¿no? Claro, no es una no identidad abismal, es una no identidad cristiana, por lo tanto, eso tiene un privilegio. Son unos privilegiados, esto es lo importante subrayarlo. Es decir, son unos privilegiados en contexto de separada. En cuanto que son propiedad real, ¿no? El servi regis, y entonces son un tesoro real, y por lo tanto los reyes son más preocupados de protegerlo precisamente porque casi siempre la agresión contra el pueblo judío es una agresión popular, es el pueblo quien va contra los judíos. Incluso los reyes católicos, cuando son expulsados los judíos en 492, son a desgana por parte de los reyes católicos, ¿no? Entonces, y además porque está Alfonso de Cartagena, está Torquemada, Juan de Torquemada, diciendo que son igual de cristianos que los demás, los conversos, ¿no? Entonces, es decir, que defendiendo la unidad cristiana precisamente, y esto creo que reconoce Spinoza también, ¿no? Como un judío en España convertido, ¿no? Al cristianismo, tiene una capacidad de ascenso social que no significa, no hay fronteras en él, esto con matices, ¿no? Pero no hay ningún... La movilidad social del converso es bastante importante. Por Torquemada mismo, ¿no? Juan de Torquemada, claro varón de Castilla, ¿no? Es uno de los claros varones de Castilla, de los que habla Pulgar, ¿no? Y además los Arias Dávila, que son uno gobernador de Panamá, el otro introduce la imprenta en Segovia. Quiero decir que son gente que está a la última dentro del propio Alfonso de Cartagena, por supuesto, ¿no? Justificando la incorporación de Canarias, en fin. Entonces, claro, esa no constitución de un Estado, ¿cómo saltamos al hecho de la necesidad del Estado? Esto es un poco la pregunta. ¿De dónde sale esa en cuanto a los judíos? Porque es una confesión, en principio. Esto es lo que hay que tener más o menos presente, ¿no? O lo que resulta realmente problemático, ¿no? En cuanto a que judíos, esto Mendelssohn en Jerusalén y tal, distingue, pero yo creo por reflejo cristiano, el poder civil y el poder, en parte, poder civil y el poder eclesiástico, ¿no? Claro, eclesiástico, ya no es el poder. O sea, el poder sacerdotal, digamos, de los... Es decir, esta distinción, poder civil, poder eclesiástico, que el cristianismo baraja, ¿no? El judaísmo está confusa, sigue confusa de algún modo. Entonces, el hecho de un Estado no judío, pero sí para los judíos, sigue siendo algo que rellena, digamos, sigue siendo algo que... Y yo no termino de ver el salto entre, no termino de ver, o es problemático, creo que es lo problemático, no sé cómo lo verás, pero esta es la pregunta, ¿no? De esa condición no estatal, no ser una sociedad política,
y aceptar a los judíos esa condición. Es decir, que eso es fundamental, claro. ¿Cómo se salta a su constitución como sociedad política? Yo, para no añadir más preguntas, voy a matizar un poco lo que dice Pedro, porque estoy en sintonía con él. Parece como que el cuerpo de la religión política, el cuerpo de la religión judía, quisieran identificarlo, así lo veo también, no sé si tú lo ves igual, Pedro, con algunos componentes de la sociedad política y pues, que hubiera ahí esas conexiones que yo no las veo tampoco. No sé si me explico. A ver, bueno, primero habría que decir, porque tampoco sé exactamente si es por donde queréis ir los dos. Primero, habría que decir que es cierto que entre los conversos después, incluso entre los judíos, están en posiciones cercanas a... posiciones socioeconómicas altas, vamos, sencillamente. Son en porcentajes bastante numerosos, bastante elevados, cosa que pasa, por cierto, luego también en la sociedad alemana en los años 30, urbanos. Porcentajes de población judía son mucho más elevados en las ciudades que en el campo. Pero no por eso hay que caer precisamente en el reduccionismo de que los judíos eran privilegiados. Por supuesto que los había, pero también había, por supuesto, otras secciones de otros sectores de la población, de la sociedad, que además no tenían por qué ser solidarios entre sí tampoco, necesariamente, claro. Perdona, no privilegiados en el sentido de tener una posición social acomodada, sino privilegiados en el sentido de tener un estatuto jurídico diferenciado. Un estatuto jurídico diferente, una ley para ellos, una que era una especie de imperio en imperio, es decir, que era una especie de Estado dentro del Estado, no un Estado propiamente, pero que una jurisdicción, un estatuto jurídico diferenciado, eso es cierto. Pero aún así, aunque tuvieran ese estatuto jurídico diferenciado, digamos que estaban en relaciones que hasta seguramente finales o quizá mediados del siglo XIV y en adelante, quizá por la ausencia de un Estado centralizado, como serán los Estados nacionales a partir de los Reyes Católicos en adelante, quizá por eso esa situación se mantiene. Es decir, precisamente ante la ausencia de un Estado centralizado fuerte asociado a una nación política, los judíos desperdigados por Europa o integrados en esas condiciones que tú muy bien indicas en España se pueden mantener. Claro, eso quiebra precisamente con los Reyes Católicos. Ese Estado diferenciado no se puede mantener, eso es una evidencia. ¿Cómo se salta de ahí al sionismo, a la necesidad de un Estado? Yo creo que es evidente que las persecuciones del judaísmo, cuando prácticamente todo lo que podríamos denominar etnias, con un término que es vergonzante también, ¿verdad?, que es por no decir razas u otro aún peor, pues están integrados en estados nacionales. Claro, el judaísmo es una cosa anómala, porque está desperdigado, en buena medida asimilado o integrado. Es decir, que para los nazis los gitanos pues son exterminables también, pero no les preocupa demasiado. Son asociales, pero nada más, vamos, y por supuesto los exterminan en gran número. Pero los gitanos no están integrados en la población alemana, en la sociedad alemana. No hay gitanos condecorados en la Primera Guerra Mundial, por decirlo así. Y claro, el sionismo nace en ese momento en el que, digamos, se recomponen, ¿no?, las relaciones geoestratégicas, las sociedades formadas en estados nacionales, y bajo el auge de los nacionalismos, van reconfigurando el mapa y los judíos siguen siendo perseguidos en muchos lugares. Ahí puede estar el fenómeno del sionismo. Me parece que la construcción del Estado de Israel ya sí que es evidente a partir de la experiencia de la Shoah. Más problemático el fenómeno del sionismo, seguramente sí sea más problemático. El Estado de Israel me parece evidente. Ahora, que el Estado de Israel esté, como es evidente, claro, lejos de ser un Estado ideal, o evidentemente tiene enormes contradicciones, enormes problemas, cosas que chirrían, si quieres, sí. Eso, por supuesto. José Chu. Bueno, me dan como de reparo casi decir lo que voy a decir.
Vamos a ver, la Shoah hace que se conforme el Estado de Israel, vamos, desde la Segunda Guerra Mundial, y en su exposición yo es que estaba pensando, a lo largo de toda la exposición me había venido a la cabeza que no me he conseguido quitar, y ya que decirla me da un poco de reparo, ¿no? Porque, vamos, creo que es un poco perverso esto, pensar que el detonante de que se conformara el Estado de Israel puede ser una especie de argucia de la razón personalizada en Adolfo Hitler, y que Adolfo Hitler era un mesías detonante de la constitución del Estado de Israel. ¿Lo pensaba esto alguien? A mí solo. Porque estaban buscando un antimesías. Pero es el detonante, no puedo decir. La pieza fundamental que estaban esperando desde hace muchos siglos para que tengan un Estado. Bueno, esto es lo que me pasaba por la cabeza. Creo que es una barbaridad, ¿verdad? Pero igual se puede pensar, ¿no? Pues eso es la acusación. Un asunto importante. Nos quedan, y no podemos extenderlo más si queremos comérselos, 9 minutos tasados. Así que preguntar Íñigo y Fernando e intentar dejarle tiempo al señor para que os conteste, y cerramos, que no podemos, hemos empezado muy tarde. No, yo simplemente dos consideraciones, pero bueno, una consideración que no iba a hacer, lo que me ha hecho gracia ahora por lo que hemos hecho. Ahí corre, digamos, una dialéctica parecida a la acusación del pueblo de Icida, porque en buena teología, por así decirlo, católica, en realidad esa acusación no puede ser tan sangrante, porque si los judíos no hubieran matado a Jesucristo, pues entonces se jode toda la redención cristiana. Es parecido. No, pero que sobre todo lo que quería decir es lo siguiente. Me ha gustado mucho, por supuesto, la conferencia de Tortosa, muy bien, porque además una cantidad de detalles interesantísimos. Lo único que querría yo, no sé cómo decirlo, problematizar, quizás acaso, o simplemente una pregunta que me saltamos, lo que me corroe. A ver, no tanto. Claro, la definición, ¿verdad?, que nos has ofrecido del marranismo, que por otro lado suena muy plausible, muy bonita, que es casi un quiasmo, ¿verdad?, de un judío que no tiene fe y un cristiano que un cristiano que no tiene fe y un judío que no lo sabe. Claro, aquí la cuestión es la fe, ¿verdad? Entonces, claro, porque efectivamente pues es muy plausible decir que la religión cristiana consiste en tener fe en Jesús o en Dios, pero eso es muy plausible para el que no sea materialista, porque el que es materialista sabe perfectamente que la fe tal y como se entiende generalmente en teología es, vamos a ver, es un asentimiento es terminado como judío del carita, asentimiento del intelecto movido por la voluntad, pero la voluntad asistida por la gracia divina. Y entonces si no hay gracia divina no hay fe, la fe no existe, nadie tiene fe, es que fe en Dios no tiene ni Dios, realmente, desde el punto de vista materialista. Entonces si no hay fe, porque Dios no existe, esa es la propagación materialista, ¿verdad? Entonces no viene para la fe que no existe, sino que no hay Dios, no entiende. Exactamente. Si no hay fe, entonces la religión no consiste en tener fe en Dios. Entonces, ¿en qué consiste ser cristiano? Pues, por ejemplo, en comer cerdo frente a los marranos, o frente a los judíos. La contradistinción de los cristianos frente a los musulmanes no consiste en que creamos en Alá o en que creemos es que bebemos alcohol. Y en que comemos cerdo. Y en que, pues, digamos que las instituciones, por ejemplo, familiares son distintas. Y entonces, un judío, ¿verdad?, que en el siglo XVI, pues, coma cerdo, qué sé yo, vaya al mercado con los demás, que tenga un nombre castellano, etcétera, pues ya me dirás, porque es judío. Entonces, no es judío en absoluto. Segunda parte, lo mismo con el Estado de Israel. El Estado de Israel será un Estado, sí, indudablemente la carga judía es, quiero decir que la estrellita de David ahí en la bandera, hablan en hebreo. El territorio es el territorio, quiero decir que Theodor Herz, como se sabe, barajó Uganda. Pero eso de Uganda era... Pero en realidad, claro, tenía que ser Israel porque la Pascua están constantemente diciendo el año que viene lo hacemos en Jerusalén, ¿verdad? Entonces ya... entonces pero esa consideración de Israel como un Estado judío está, en todo caso, en la nematología, la ideología que lo envuelve, porque tecnológicamente el Estado de Israel es impío totalmente. Es impío porque si no fuese impío, entonces, en el Sabbat, tal día como hoy, no funcionarían las ambulancias, se pararía el país y entonces se va a tomar por culo la autarcia inmediatamente. Es decir, que no... se para bastante el país. Pero no completamente, ¿eh? No completamente. Deja todo encendido el viernes. Y no lo apagan. Los asesores paran en todos los pisos. Sí, pero las fuerzas de defensa de Israel, por ejemplo, funcionan en Shabbat, porque si no funcionasen, entonces inmediatamente la autarcia se desarma. Entonces,
para. Pues bueno, como tenemos tan poco tiempo, pues nada, simplemente agradecer esta extraordinaria conferencia de José, una erudición verdaderamente impresionante, y por escoger un tema que lo dejo caer ahí para que te definas un poco más, realmente, ¿no? Y que tiene que ver con una malhadada conferencia que di yo en su momento, hace años, a propósito de las raíces judías de la cultura occidental, que impartí en las Gracias ante algunos de nuestros colegas. Y digo malhadada porque realmente ahí pude constatar pues, cómo se polarizó completamente el auditorio, no porque hubiera un debate, pero luego me valoraron los colegas. Y entonces, pues claro, vi cómo se había polarizado completamente aquello y cómo está enormemente presente la judeofobia. Y entonces, claro, la tesis que yo mantuve allí estaba tomada del episodio del cautiverio de Babilonia. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que he estado defendiendo. Y consistía en decir que lo propio del judaísmo, y en definitiva, por lo tanto, lo propio del judío, es ser un catalizador cultural, en el siguiente sentido. Cuando los judíos son forzados al cautiverio de Babilonia, los rabinos obligan a todos los varones a aprender a leer, para que puedan naturalmente leer la Torá y enseñarla. Y esto les otorga pues, una cierta superioridad cultural, como es evidente, en un mundo en una proporción enormemente mayoritaria de analfabetos. Y cuando Ciro, posteriormente, les permite volver a Judea, a Jerusalén, la mayor parte se niegan, no quieren de ninguna manera, prefieren quedarse en Babilonia, como población urbana, cultivada, aprovechando la sociedad política babilónica. ¿Cómo ves el asunto, querido José? Bueno, muchas preguntas, la verdad, las que habéis propuesto, desde el mesianismo de Hitler hasta el deicidio. Decía Gabriel Albiac hace poco con unos encuentros que, hablando de judefobia, que la acusación de deicidio en fin, tiene una curiosa interpretación teológica, que es pretender un suicidio absoluto de Dios matándose a sí mismo, porque ¿quién puede matar a Dios? Claro, si no es Dios mismo, ¿no? Es digamos, otra vuelta de tuerca, digamos, ¿no? del planteamiento. Lo del mesianismo de Hitler, bueno, en fin, desde un punto de vista estrictamente spinosiano, bueno, sería condición necesaria para la Constitución del Estado de Israel. Habría que decir, por matizar, por precisar, igual que el factor ideológico, digamos, la judefobia, es una condición necesaria pero no suficiente para la Shoah, porque hay otros factores en los cuales no se entiende. Para la Constitución del Estado de Israel, la Shoah es condición necesaria pero no suficiente. Tampoco se explica solo por la Shoah, quiero decir, no se reduce solo a eso. Aunque sin ella probablemente no existiría. Esto es lo que se me ocurre hacer. Y por supuesto la pregunta de Fernando lo contestaré en otro momento. Si hace falta en privado, por público. Bueno, pues